Listo, y con eso ya terminamos los ejercicios de vector de Poynting, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería acá en este caso, cómo sería el vector de Poynting sobre la superficie de este solenoide, ¿no? ¿No? Entonces, el campo magnético, entonces nosotros vamos a tener por acá el solenoide, disculpen, algo así. Vamos a tener los ejes X, Y, Z, ¿no es cierto? Vamos a tener los ejes X, Y, Z, sí, será de la forma. Será de la forma V igual a mu sub 0 por I por el número, la densidad de vueltas en la dirección de K, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, si yo acá tengo un diferencial de área, si acá yo tengo más bien un área, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener un dA que va así, ¿no es cierto? Entonces el flujo de campo magnético magnético en una de las espiras del solenoide será la integral de B punto dA, es decir, la integral de B por dA por el coseno de teta. Y si esta espira acá tiene un radio R, si no estoy mal, si entonces esto simplemente va a ser, va a ser B coseno de 0. Esto va a ser B por el área, que será 2pi R, ¿no? Perdón, por el área, es decir, pi por R al cuadrado, ¿no? Es decir, este flujo de campo magnético simplemente va a ser mu 0 por I por N por R al cuadrado. Por pi por R al cuadrado. Por pi por R al cuadrado. Por pi por R al cuadrado. A ver, déjame un segundo que todavía tengo que subirle más el volumen a esto. Listo. Por otro lado, por otro lado, en una de las espiras, ¿sí? Vale. Este es el flujo de una espira. Ahora, el flujo total, por otro lado, el flujo total será. Mentiras, muchachos, que si me equivoco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que, por Faraday, lo que yo voy a tener es que la integral de E punto dl, donde este dl es el mismo que está sobre, este dl es el diferencial de longitud de la trayectoria que encierra el área que acabo de integrar en este flujo, ¿no? Entonces esto va a ser E punto dl igual a igual a
igual a, esto es la inducida y esto va a ser simplemente menos la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo magnético. Esto simplemente va a ser, si el campo es constante a lo largo de toda la espira, si estoy haciendo el cálculo sobre una única espira, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener que B va a ir hacia allá y voy a tener un campo magnético que va a ir, por ejemplo, en este sentido, que es el que va a mover las cargas, ¿no? Un campo eléctrico, discúlpenme. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener la norma de E por dl por el coseno de cero, igual a por el coseno de cero, igual a menos la derivada con respecto al tiempo de mi sub 0 i por n por pi por r al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si el campo es constante a lo largo de toda la trayectoria y eso pues uno lo esperaría, lo que uno tendría es que el campo sale, el coseno vale 1, ¿sí? Y el de L simplemente va a ser 2pi r igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Ahora veamos todo lo que es constante sale de la derivada, es decir, menos r cuadrado por i por n por pi. Discúlpenme. Esto va a ser r cuadrado por n por pi por mu sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, acá nos dio negativo. Eso significa que estamos tomando el campo en el sentido contrario. O sea, el campo realmente no está yendo en este sentido. Sí. Porque no tiene sentido que la norma del campo nos esté dando negativa. Entonces el campo realmente está yendo en este sentido y eso, de hecho, tiene todo el sentido. Sí, eso tiene todo el sentido porque con un campo así se genera una variación, se genera un campo magnético hacia abajo que contrarresta el aumento del campo magnético debido a la variación en la corriente. ¿Listo? Entonces, en este caso, mm, yo tengo el campo magnético así y yo defino el dl, por ejemplo, en este sentido. ¿Sí? Entonces, ahora sí me queda como debería ser, que es con un menos acá. Acá no es 0, sino coseno de 180. Es decir, esto es menos 1. Y esto pues simplemente me va a dar que la norma del campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R por N por mu sub 0 sobre 2 por DI de T. ¿Sí? Y entonces ahora veamos cómo es en este caso. Veamos cómo es el vector de Poynting. De Poynting. Sí, que es S igual a E por E cruz V sobre mu sub 0, ¿no? Y entonces, si el campo eléctrico va en este sentido, el campo magnético va hacia arriba, el vector de Poynting que está apuntando hacia adentro, ¿sí? Entonces el vector de Poynting va a apuntar hacia adentro, ¿sí? O mejor dicho, la norma del vector de Poynting va a ser igual a la norma de E por la norma de B sobre mu sub 0, ¿no? Y eso simplemente va a ser la norma de E por la norma de B por la norma de sub 0. Y entonces eso sería Rn mu sub 0 sobre 2 de I de T, ¿no es cierto? Por la norma de B, que sería mi sub 0 I por N, por N. Todo esto sobre mi sub 0. Es decir, esto será Rn cuadrado mi sub 0 I sobre 2 por
DI de T. Déjenme ver si cometí algún error en la resolución del problema. No, ahí es correcto. Ese sería nuestro vector de pointing. ¿Listo? Y ya con eso tendríamos nuestro problema resuelto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como les decía en el otro problema, este tipo de problemas de calcular vectores de pointing y ese tipo de cosas es simplemente calcula el campo eléctrico, muchas veces a partir del eléctrico puede calcular el magnético o a través de alguna otra situación del problema, luego simplemente haga el producto cruz, ¿sí? Y eso le va a dar el vector de pointing.